El emprender, una idea, un emprendimiento. Hola, ¿cómo están? Continuando con el tema de la circunferencia, hoy veremos nuevamente fórmulas que proporcionan centro y radio. Tenemos el siguiente problema que dice calcular la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos. Tenemos el punto A, menos 5, menos 1, el punto B, 3, menos 5, el punto C, menos 6, menos 8, ocupando la ecuación general de la circunferencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es anotar la ecuación general de la circunferencia, que está dado de la siguiente manera: x al cuadrado más y al cuadrado, luego más dx más e por y luego más f. Esta viene a ser la ecuación de la circunferencia, y como nos pide aquí calcular la ecuación de la circunferencia que pasan por estos puntos, lo que necesitamos es hallar esta ecuación, hallar el valor de la letra D, la letra E y la letra F. Nuestras incógnitas en este caso son estas tres letras, D, E y F. Una vez que hallemos estas tres letras, ya habremos concluido con nuestro procedimiento y habremos hallado la ecuación de la circunferencia. Y luego tenemos que ocupar también los datos que nos da el problema, estos puntos. Ahora, como cada uno de estos puntos pasa por la circunferencia, vamos a ir reemplazando cada uno de estos puntos. Comenzaremos con el punto A. El punto A, menos 5, menos 1. El punto A, observen que cada una de sus componentes, la primera componente es X y la segunda componente es Y. Lo que tenemos que hacer es reemplazar cada punto en la ecuación de la circunferencia, en la ecuación general. Reemplazando, X vale menos 5. Reemplazamos en la ecuación general. Va a ser menos 5 al cuadrado. Más Y. Y vale menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado. Más D por X. X, ¿cuánto vale? Menos 5. Multiplicado, ¿no? Más E multiplicado por Y. Y vale menos 1. Más F igual a 0. Esta viene a ser la ecuación cuando reemplazo el punto A. Recuerden que cada uno de estos puntos pasa por esta ecuación de la circunferencia. Entonces cada uno de los puntos vamos a ir reemplazando y vamos a obtener tres ecuaciones, ya que hay tres puntos por los cuales pasa esta circunferencia. Entonces, ordenando esta primera ecuación que he obtenido al reemplazar este punto A, vamos a tener menos 5 al cuadrado es igual a 25 positivo. Un número negativo elevado a un exponente par siempre va a ser positivo. Más menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Aquí tengo D por menos 5. Ordenándolo mejor tendríamos de esta manera. Menos 5D. El aquí igual, menos 1 por E va a ser menos E. Más F igual a 0. Ahora, para tratar de ordenarlo un poco mejor, solamente las letras, que en este caso van a ser nuestras variables, y nuestras incógnitas lo vamos a dejar en el miembro izquierdo. Los números independientes, los términos independientes van a pasar al miembro derecho. Seguimos copiando. Menos 5D menos E más F igual. Ahora, 25 más 1 es igual a 26. 26 positivo, si lo mandamos al miembro derecho va a pasar con negativo, menos 26. Entonces, este viene a ser mi ecuación número 1 que he obtenido al reemplazar este punto A. Ahora continuamos con el siguiente punto, el punto B. El punto B es 3, menos 5. Al igual que el punto A, las coordenadas de un punto, la primera componente viene a ser X y la segunda componente viene a ser Y. Entonces,
Como pasa por la circunferencia, reemplazamos en la ecuación general. X al cuadrado más y cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces X es 3 en este caso. 3 al cuadrado. 3 elevado al cuadrado más y, que en este caso vale menos 5. Menos 5 elevado al cuadrado. Más d por x. X vale 3 por 3. Más e por y. Y vale menos 5. Y luego tenemos más f igual a 0. Siguiente paso, vamos a ir ordenando de a poco y desarrollando estas potencias. 3 al cuadrado es igual a 9. Más menos 5 al cuadrado es igual a 25 positivo. Un número negativo elevado a un exponente par siempre va a ser positivo. Luego tengo d multiplicado por 3. Ordenando voy a obtener 3d. Aquí también menos 5 por e va a ser menos 5e. Más f igual a 0. Como les mencioné hace unos momentos, las letras D, E y F, que en este caso van a ser nuestras variables, y nuestras incógnitas lo vamos a dejar en el miembro izquierdo. Solamente copio 3D menos 5E más F igual. Y estos términos independientes lo voy a pasar al otro lado del igual. 25 más 9 es igual a 34. 34 positivo va a pasar al miembro derecho cambiando de signo a menos 34. Y con esto ya he obtenido mi segunda ecuación, reemplazando el punto B, el cual voy a llamarle ecuación número 2. Aquí tengo la ecuación 1. Ahora tengo que reemplazar el tercer punto, el punto C. El punto C es igual a menos 6, menos 8. Como ya les mencioné, la primer componente de este punto es x y la segunda componente es y. Ahora, tengo que reemplazar en la ecuación general. En este caso, x es menos 6 y y menos 8. Va a ser x menos 6 al cuadrado más y, que vale menos 8 al cuadrado, más d por x, x vale menos 6, más e por y vale menos 8. Luego tengo más f igual a 0. Ahora desarrollo las potencias y voy a ordenar un poco las variables, que son nuestras incógnitas, d, e y f. Menos 6 al cuadrado, como ya saben, es 36 positivo. Más menos 8 al cuadrado, 64 positivo. Ordenando aquí en esta parte, d por menos 6 es igual a menos 6d. Menos 8 por e, menos 8e. Más f igual a 0. Ahora, solamente las letras d, e y f lo voy a mantener en el lado izquierdo. Menos 6d menos 8e más f igual a... Ahora tengo que sumar 36 más 64 es igual a 100 positivo. Este 100 va a pasar al lado derecho cambiando de signo. Menos 100. Y con esto ya he obtenido mi tercera ecuación, reemplazando el punto C en la ecuación general. La voy a bautizar como la ecuación número 3. Ahora, como ya he ocupado estos datos que me ha dado el problema y lo he reemplazado en la ecuación general de la circunferencia, como pueden ver he obtenido 3 ecuaciones con 3 incógnitas, d, e y f, d, e y f. Lo que tengo que hacer es armar un sistema de ecuaciones. Copio la ecuación número 1, menos 5d menos e más f igual a menos 26. Ecuación número 2, 3d
menos 5e más f igual a menos 34. La ecuación número 3, menos 6d menos 8e más f igual a menos 100. Aquí tengo mi sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Para resolver un sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones y 3 incógnitas existen varios métodos. El que voy a ocupar es el método de reducción. Vamos a ir reduciendo una variable en las siguientes ecuaciones. Voy a comenzar con la letra f. F va a ser la primera variable que voy a eliminar. Ahora, para resolver este sistema, primeramente voy a tomar en cuenta entre la ecuación 1 y 2. Copio la ecuación 1, menos 5d menos e más f igual a menos 26. Copio la siguiente ecuación, la ecuación 2, 3d menos 5e más f igual a menos 34. Entre estas dos ecuaciones voy a eliminar una variable que va a ser la letra f para todas. Multiplico por menos 1 para que se me pueda simplificar con esta otra f. Al multiplicar por menos 1, multiplica cada término haciendo que cambie de signo. 5d ahora va a ser positivo. E va a ser más e. Aquí que era positivo va a ser negativo. Este 26 va a ser positivo. Copio la siguiente ecuación, tal como está, sin alterar nada. Menos 5e más f igual a menos 34. Ahora procedo a simplificar realizando esta suma. Aquí se simplifica f con f. Aquí 5d más 3d es igual a 8d. Luego menos 5e más e es igual a menos 4e. Igual, ahora realizo aquí esta resta. 26 menos 34 es igual a menos 8. Y con esto he obtenido otra ecuación, el cual con el orden que he estado bautizando a cada ecuación, tocaría número 4. Ahora voy a tomar en cuenta la ecuación 1 y 3. Anoto entre 1 y 3. Copio la ecuación número 1. Menos 5d menos e más f igual a menos 26. Copio la ecuación número 3. Menos 6d menos 8e más f es igual a menos 100. Ahora, como en la anterior combinación que hice entre 1 y 2 eliminé la letra f, en esta combinación entre 1 y 3 también tengo que eliminar la misma variable, que en este caso, en el anterior caso fue f. En este caso también voy a eliminar f. Para eliminar f, aquí tengo que multiplicar por menos 1. Al multiplicar por menos 1 va a afectar a cada término haciendo que cambie de signo. Voy a obtener 5d más e menos f igual a 26. Copio la segunda ecuación tal como está. Menos 6d menos 8e más f igual a menos 100. Ahora procedo a realizar una suma y así esto se me va a simplificar con esta. Luego, menos 6d más 5d va a ser solamente menos d. Ahora, menos 8e más e, esto es igual a menos 7e. Igual 26 menos 100, esto es igual a 74. Negativo.
Con esto ya he obtenido otra ecuación. Y en el orden que he ido nombrándolas, tocaría el número 5. Ahora lo que queda es combinar las ecuaciones entre las dos últimas, que son 4 y 5. Copio la ecuación 4, que es igual a 8D menos 4E igual a menos 8. Copio la ecuación 5, que es menos D menos 7E igual a menos 74. Ahora aquí ya tengo un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Lo que tengo que hacer es eliminar una de estas dos variables y de esa manera ya podré hallar la siguiente que queda. En este caso me es conveniente multiplicarla aquí por 8 y así elimino D. Multiplicando por 8 voy a obtener. Sigo copiando. Arriba voy a copiar 8D menos 4E igual a menos 8. Aquí abajo voy a multiplicar menos D por 8 es menos 8D. Ahora 8 por 7 menos 56E. Y luego multiplico aquí 74 por 8. Multiplico manualmente. 4 por 8 es 32. En el cual llevaría 3. 7 por 8 56. Sería 592. Negativo. Luego realizo la suma. En donde se me va a simplificar 8D con este otro 8D negativo. Y luego aquí signos iguales se suman. 56 menos 56 menos 4 va a ser menos 60E. Igual. Ahora aquí realizo una suma igual porque este es negativo. Menos 592 y menos 8 va a ser menos 600. Luego despejo E. E va a ser menos 600 dividido entre menos 60. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Menos con menos se van. Aquí se va un 0. Y luego 60 entre 6 es igual a 10. 60 entre 6 es igual a 10. Entonces ya tengo el valor de E. El siguiente paso tengo que reemplazar. Observen que esta es la ecuación 4 y esta es la ecuación 5. Luego, este valor que he obtenido, E es igual a 10, tengo que reemplazarlo en la ecuación 4 o si no en la ecuación 5, en donde yo vea conveniente. O sea, para mí, en este caso que me resulte más fácil reemplazar. Observando la ecuación 4 y 5, yo veo que la ecuación 5 es me resultaría más fácil hallar el valor de la letra D. Entonces reemplazando, E es igual a 10 en la ecuación 5. La ecuación 5 la voy a copiar, menos D menos 7E va a ser igual a menos 74. Reemplazo el valor de 10, menos D menos 7 por E, E vale 10, entonces aquí coloco 10, igual a menos 74, donde despejo D. Observen que aquí tengo menos 74, aquí tengo 10 por 7 es 70, negativo, va a pasar al otro lado con 70 positivo, de donde menos D va a ser igual, menos 74 más 70 es igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, esto va a ser igual a D va a ser igual, se hace positivo y el 4 también se hace positivo. Entonces tengo el valor de D
que es igual a 4 positivo. Ya tengo el valor de E, tengo el valor de D. Solamente me falta conocer el valor de F. Para hallar el valor de F, puedo reemplazar en la ecuación número 1, en la ecuación número 2 o en la ecuación número 3. Ustedes tienen que analizar cuál es la ecuación más fácil en donde les resulte más cómodo reemplazar, o sea, donde puedan realizar las operaciones con mayor facilidad. En este caso yo voy a elegir la ecuación número 1, el cual para mí parece que es más fácil. Entonces copio la ecuación número 1. No, primero vamos a escribir que vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar D es igual a 4. Luego vamos a reemplazar E que vale 10. ¿En dónde? En la ecuación 1. Y copio la ecuación 1. Menos 5D menos E más F igual a menos 26. Ahora reemplazo. D vale 4. Menos 5 por 4. Menos E vale 10. 10 más F igual a menos 26. Siguiente paso, hay que despejar F. Aquí tengo menos 26, se mantiene. Aquí tengo 5 por 4 es 20. 20 negativo. Va a pasar al miembro derecho con 20 positivo. Este menos 10 también va a pasar a sumar. Más 10. Luego F va a ser igual a... Realizamos la suma y resta, en donde menos 26 más 20 es igual a menos 6 más 10 es igual a 4 positivo. F es igual a 4 positivo. Entonces, como ya he obtenido el valor de F, ya tengo la ecuación general de la circunferencia, donde vuelvo a copiar la ecuación general, x al cuadrado más y al cuadrado más d por x más e por y más f es igual a 0. Ahora, x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, en vez de la letra d voy a escribir el valor, que es 4, más 4x, más e. ¿E cuánto vale? Vale 10, va a ser 10y, más f, que vale 4, más 4. Entonces, esta viene a ser la ecuación general de la circunferencia.